Hace una semana expresaba a los hermanos de CONCAFRA que, representados a través de sus dirigentes en sus diferentes instituciones y escuelas espíritas del Brasil, hacían sentir el sentimiento y su pensamiento hacia nosotros, los centroamericanos. Cuando nos encontrábamos en la montaña, allá en la región de los hermanos que ayer por noche vieron bailar con el corazón, les decía: el corazón de las montañas hondureñas está latiendo. Y hoy, en este momento, les puedo asegurar que el corazón de nuestra ciudad de Tegucigalpa, que se engalana con el movimiento espiritual que estamos hoy aquí desarrollando, late con mucho amor, late de la mejor forma para poderles brindar todo lo que nosotros hemos podido laborar para ustedes. Y lo que se ha realizado en el interior de nosotros es amor. Y lo que queremos compartir con cada uno de ustedes es amor. Para que a través de ello podamos hablar el mismo lenguaje. También decíamos que para hablar los espíritas no utilizamos y no ocupamos la lengua ni el idioma. Simplemente vemos con los ojos, simplemente extendemos las manos, y cuando vemos con los ojos estamos diciendo que hablamos de amor, y cuando extendemos las manos les estamos diciendo: aquí hay caridad, aquí hay bondad. Y cuando abrimos los brazos les estamos diciendo: nos entregamos todos, somos ustedes, hermanos. Esta es la postura del movimiento espírita hondureño para el movimiento espírita centroamericano. Es la postura del movimiento espírita centroamericano para el movimiento espírita internacional. Queremos abrir nuestros brazos, nuestras manos y nuestros corazones. En una de las reuniones que se llevó a cabo recientemente con la visita de nuestro hermano Néstor Mazzotti, le decíamos: tenemos interés de ingresar al Consejo Espírita Internacional por la sencilla razón: llegamos no a pedir, llegamos a dar, porque la palabra evangélica y amorosa que nuestro hermano Abella hoy nos ha hablado por parte de Guatemala nos dice: no hay mayor dicha, no hay mayor felicidad que dar, porque dando es como nosotros recibimos. Por eso aquí hemos aprendido a darnos. Posiblemente no les podamos dar un hotel de 5 estrellas, pero les hemos dado un corazón que creo que vale las 5 estrellas. Queremos hablar de la práctica. Acabo de leer una invitación de los hermanos de Guatemala donde nos dicen: práctica, no teoría. Y esa fue la iniciativa del movimiento espírita en Honduras para renovar las filas del espiritismo aquí en Honduras. Y por ello hemos decidido hablar del espiritismo y las necesidades del siglo XXI como un ofrecimiento, como un compromiso de los hondureños ante el movimiento espírita, y a la vez como una propuesta para nuestros hermanos centroamericanos en transformar
nuestras comunidades espíritas en comunidades progresistas, en comunidades independientes, en comunidades de hombres y mujeres profesionales con igualdad en los géneros. Queremos el desarrollo de nuestro movimiento espírita como una fe verdadera, como una fe sustentadora, como una fe que nos da respuesta a todas esas necesidades por las cuales hoy lloramos, por las cuales hoy sufrimos, porque no vamos a hablar falsedades ni mentiras. También los espiritistas tenemos hambre, también los espiritistas lloramos, también los espiritistas tenemos necesidad de formar nuestros hijos. Y por esa razón queremos aquí hoy plantear cómo Asipromo está luchando para ayudar a todas sus filas, en todas sus regiones y en todas las latitudes hondureñas donde se habla de espiritismo, de cómo realizar una comunidad espírita progresista, una comunidad de formación de hombres de bien y mujeres de bien, útiles a una sociedad. Pero queremos partir de la palabra base de los espíritas, Jesús. Jesús. Queremos analizar a Jesús como lo hemos analizado desde el momento en que abrazamos la fe espírita. Y hemos de hablar de que Jesús, en el momento de su aparición sobre la faz de la tierra, trajo consigo el Evangelio divino, que hoy es la base de nuestra fe. Contiene la ley del universal del amor, con el propósito de establecer un cambio en el rumbo de la humanidad, pues ella se encontraba sometida en el caos de la violencia, que desemboca la guerra, y en donde el pensamiento predominante de ese momento era obtener lo que se deseaba a través de la fuerza. El maestro, en su profundo conocimiento de la humanidad, sabía que cuando los hombres tomáramos para sí las riendas en la conducción de las enseñanzas evangélicas, otros intereses menos nobles interferirían en el concepto puro de su evangelio, alterando la noble tarea de la espiritualidad de su palabra que Él nos dejó. Así, al día de hoy, hemos recibido un evangelio que se ve desvirtualizado, desmembrenado, porque las tradiciones múltiples de los intereses del grupo lo han desvalorizado. Cada grupo ha pretendido tener la razón, y es más, la palabra amorosa de Jesús se ha visto mancillada en su esencia por el vínculo existente entre la religión, la monarquía y el Estado, creando en estos tiempos grupos y castas de poder que luego formarían situaciones inestables en las sociedades humanas y que orillarían al hombre a buscar un escape ante tales situaciones, gestándose de esta forma a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX la revolución y la transformación del pensamiento humano basado en las corrientes filosóficas del idealismo, el positivismo, el racionalismo y el cientificismo. Movimientos del pensamiento que son la cuna de la doctrina espírita, con el propósito de alcanzar un equilibrio social y obtener respuestas a las interrogantes de la humanidad que ella misma se formulaba. Todo este pensamiento formuló la formación de movimientos revolucionarios como la Revolución Francesa, movimientos independistas en América e igualmente movimientos que lucharon por la libertad de los hombres
como Abraham Lincoln, cuyo pensamiento fue influenciado por la idea de libertad e igualdad de los seres que los espíritus colocaron en su pensamiento, y dirigió la lucha hacia las fuerzas del sur para combatir la esclavitud y liberar el norte del yugo de ser esclavos de hombres. Así entonces, todos estos movimientos han traído la madurez necesaria para comprender las nuevas verdades que como tercera revelación serían dadas a la humanidad. Ese es el momento en que nace el pensamiento filosófico de nuestra fe, que es digno de recordar, es digno de saber cómo nace nuestra fe espírita a través de la codificación de Kardec. ¿Qué impulsó a Kardec para llevarlo a establecer un conjunto sistemático y doctrinario de todo aquello que estaba disperso? ¿Qué impulsó a ese mundo espiritual para que los hombres de esa época pudiésemos ver la luz del universo que nos impulsaría a un mejoramiento y beneficio humano? Así vino entonces la idea y la luz del espiritismo, para recordar la pureza original del Evangelio, para aniquilar los intereses materiales, tanto individuales como de grupo, que ahogaban la espiritualidad de la palabra de Jesús, para corregir lo que se ha malinterpretado y para equilibrar con las nuevas verdades el pensamiento humano acorde a la madurez alcanzada, cumpliéndose así la promesa de Jesús de enviar el Consolador de la verdad. El espiritismo, que tiene miras amplias, horizontes dilatados, que es, aparte de una ciencia experimental y filosófica, una ideología social que percibe una finalidad superior en este mundo, como es la convivencia de una sociedad fraterna, amparada en el amor, la caridad y el equilibrio social, creando la solidaridad humana a través del servicio comunitario, herramienta que los espiritistas aquí en Honduras hemos aprendido a usar como martillo y cincel para esculpir nuestra fe a través de la obra y de aliviar el dolor de nuestros hermanos a través de los principios de fe que yacen en nuestros corazones. Por eso, cuando los hondureños hablamos de fe, cuando los espiritistas centroamericanos hablamos de fe, nuestras mejillas se ruborizan, nuestro corazón se amplía y nuestra sangre vibra, porque nuestra mente está conectada directamente con ese Padre que es todo amor y del cual hemos aprendido a amar. Esa es la propuesta nuestra, amar y consolidar las fraternidades de todas las comunidades espíritas para formar un bloque nítido, íntegro, un bloque equilibrado sin diferenciación de ninguna clase. ¿Para qué? Para establecer una piedra sólida que luego nos catapulte a esa paz mundial sobre esta tierra, para luchar como obreros que Allan Kardec ha establecido en su obra kardeciana, de considerarnos como obreros de la última hora. Hemos dicho que la solidaridad la concebimos a través del servicio comunitario. Hacemos con ello a un lado todas las tendencias más egoístas, las tendencias de odio, los sentimientos perversos y las miserias de nuestros espíritus, las ambiciones mezquinas que hacen que nosotros los hombres nos dividamos. Es así como la doctrina espírita, como movimiento impulsador de progreso, lleva ya bregando en el océano humano alrededor de 1 siglo y medio, y durante este tiempo muchos
obstáculos han aparecido, como también aparecieron en los primeros siglos del cristianismo primitivo. Hoy día nos enfrentamos al pensamiento filosófico del neoliberalismo y de la globalización, donde el sistema capitalista establece su dominio y las naciones se enfrentan en luchas comerciales que con el afán de obtener el poder material luchan entre sí de múltiples formas. Ante las necesidades humanas que hoy vivimos, el espiritismo no considera a sus adeptos desvinculados de la sociedad. El espiritismo no nos dice que cerremos los ojos y que digamos el maná caerá del cielo. Los espiritistas aprendemos a utilizar el pensamiento razonable. Si el maná cayó del cielo, no vamos a esperar que siga cayendo. Vamos a utilizar las manos y el pensamiento, y no va a haber credo, ideología, raza que nos coarte el derecho a la superación de los hombres. Los espiritistas hoy queremos superarnos para ofrecernos en esa superación y en ese anhelo de evolución social lo mejor para nuestra fe, porque no le podemos decir a nuestra fe: aquí estoy yo, fe mía, para ayudarte. Primero tenemos que decir: tengo que prepararme para ayudar a mi fe, y cuando estemos preparados decirle: hoy sí, aquí estoy, Padre, me pongo a tu servicio, me pongo a tus pies, porque estas manos te sirven. Guíame y haz que en mi corazón nazca el verdadero sentido de la sensibilidad humana para conocer el dolor, y para que de esta forma pueda ayudarte a ti, Jesús, a evangelizar este mundo. Así, el espiritismo concibe a cada uno de sus adeptos como un ser social y le enseña a ser solidario con la sociedad en que vive. Le enseña a ser un hombre activo y no pasivo en lo que respecta al mejoramiento humano, empezando por él como célula social, porque una vez capacitado sirva como ente de progreso y de ayuda comunitaria para los demás. La doctrina espírita explica las causas de muchos males individuales y sociales a través de la ley de la causa y el efecto. Llama a sus adeptos a tener una actitud totalmente dinámica y no conformista, evolucionando continuamente hacia una finalidad superior ya planteada. La doctrina espírita, por ignorancia, puede ser considerada como conservadora, pero ella, al igual que el evangelio cristiano, es profundamente revolucionaria y constructiva. Ante sus fundamentos y prácticas desaparece lo injusto, lo erróneo y lo inmoral, y todo ello es suplido por edificaciones buenas, sólidas y cimentadas. Por eso es que estamos aquí. Y así los espiritistas somos llamados a encarar los problemas y las necesidades del siglo XXI. Las convulsiones políticas y sociales del momento histórico en que viven nuestros pueblos nos obligan a aportar el 100% de nuestra atención en los problemas psicosociales y en los problemas socioeconómicos, ocupando una fase de nuestros estudios y exigiendo ser tratados a la luz del espiritismo. Pedimos a nuestros hermanos que dirigen los movimientos espíritas internacionales enfocar la palabra de los espíritus, la voz del mundo espiritual, para darle respuesta a los hombres a poder combatir las miserias en que la humanidad nos encontramos. Así, vivimos una hora de iniquidad social por la violencia, la incertidumbre política, la crisis económica por el alza incontrolable de los combustibles y la política energética mundial, haciendo aparecer a las naciones como que han perdido el control de sus actos. Y en medio de este torbellino vivimos todas las sociedades humanas y por ende los espiritistas.
los cuales por los preceptos de la doctrina que ha formado en nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que debemos de hacer manifiesto una aptitud participativa mediante la capacitación individual para que los hombres ya profesionalizados académicamente o capacitados laboralmente se integren e impulsen con esfuerzo a la sociedad en que viven. Con este planteamiento los espiritistas estamos diciendo: somos progresistas, amamos la justicia, defendemos la verdad, trabajamos anhelosamente por el bien, deseamos una sociedad mejor y bregamos por el advenimiento de la paz. Así, de esta forma, nos convertimos en precursores de la siembra de la doctrina de la luz que ilumina el tercer milenio. El espiritismo pertenece a la humanidad entera y por ello es heredad de todos los hombres, de aquellos hijos de Dios que desean adoptarlo. Al igual que Jesús, las voces de los espíritus pregonan haber venido a sanar enfermos, porque los sanos ya están salvos. La doctrina espírita ofrece posiciones balsámicas para obtener la sanación de los espíritus encarnados sobre la faz de la tierra, respondiendo a las necesidades que el hombre vive en este siglo. Nos da respuesta en el campo religioso a múltiples interrogantes, porque nos plantea las necesidades de una fe verdadera. Nos da respuesta a los cuestionamientos no resueltos: de dónde venimos, de dónde vamos, por qué estamos aquí. Nos presenta demostrativamente la existencia de Dios y de nosotros mismos. Nos hace vencer el miedo a la muerte. El espiritismo no se plantea como una doctrina cerrada y dogmática, sino abierta. Nos libera del sometimiento religioso del dogma. En el campo científico, el espiritismo se plantea como el eslabón perdido, el puente del entendimiento entre la religión y la ciencia. El espiritismo respeta todo descubrimiento científico sustentado en que si el hombre lo descubrió es porque Dios así lo ha permitido, a través de los merecimientos humanos que liberan al hombre de sus propios karmas. En cuanto a las enfermedades, ellas tienen su origen en el espíritu, los cuales pueden ser voluntarios e involuntarios, karmáticos o no karmáticos. Y así nos propone planteamientos para luchar contra el dolor de la enfermedad. Los hermanos de Guatemala nos han hablado ampliamente y han llegado al corazón para hablarnos de no al aborto. El espiritismo se opone al aborto. En el campo social propone a la familia como el invernadero de los espíritus en crecimiento. Promueve la convivencia fraterna con el prójimo. Se opone a la injusticia. Nos enseña a defender la justicia promulgando: defendamos la paz con paz. Eslogan que aquí el movimiento espírita ha lanzado en las ciudades, en las calles de Honduras. Hemos lanzado ese pensamiento: defendamos la paz con paz. Devuelve el mal que te hacen con el bien que puedas hacer. Propone eliminar el desorden social y anárquico que impulsa el aparecimiento de células rebeldes como maras a través de la formación de sociedades justas. El espiritismo no rechaza a los desadaptados sociales,
Todo ser tiene una oportunidad de reivindicarse, ya sea por la necesidad, el dolor, la reclusión o el aprendizaje sabio, pero nunca por la muerte. La doctrina espírita se opone a la pena de muerte. No rechaza a la mujer pública, no rechaza al homosexual, no rechaza a la lesbiana, ni a cualquier desadaptado social. Trata primero de conocerles, comprender la historia individual de cada uno para ayudarlos y a base de su propia voluntad liberarlos. En Honduras no nos atrevemos a señalar con el dedo ni con la mirada ningún error del prójimo, porque sabemos que ese señalamiento trae consigo la carga de un karma, de un peso, de una deuda que luego tenemos que llevarla en otra vida. Rompe las cadenas de los opresores y los oprimidos, de las naciones fuertes y las naciones débiles. Hoy nuestros hermanos que nos visitan representan a muchos grupos de muchas naciones y al igual nos están mostrando sus manos, su corazón y sus ojos y nos están diciendo: somos igual que ustedes. Y gracias a esa cordialidad, a ese abrazo fraterno que nos han traído, es que nosotros hemos nutrido nuestra alma para abrir el corazón al mundo espírita. En el campo económico, consideramos que la falta de educación y la ignorancia de los pueblos es el mayor flagelo que obstaculiza su progreso. Por ello, promovemos la capacitación laboral y agrícola. El espiritismo impulsa a las comunidades espíritas a la solidaridad entre sus miembros. Y con este planteamiento en los principios de la doctrina espírita, establecidos en sus libros básicos y libros afines, nos enseña a hacerle frente a la globalización mundial, al nuevo modelo del sistema de vivencia humana, a la esclavitud del libertinaje del hombre y a la decadencia moral del mismo. Hoy Honduras muestra a los hermanos espíritas centroamericanos y a las autoridades espíritas regionales representadas por nuestro hermano Edwin Bravo y a la autoridad espírita mundial, hermano Néstor Mazzotti, un trabajo de espiritismo práctico y comunitario en vías de obtener comunidades espíritas progresistas e independientes. E invitamos a nuestros hermanos espíritas centroamericanos a trabajar por el desarrollo de nuestra fe en nuestra gran nación centroamericana, teniendo como metas a lograr y propuestas regionales: cero analfabetismo en nuestras comunidades espíritas, promover el desarrollo profesional, laboral y agrícola de nuestros hermanos en todas nuestras regiones. Esa es la respuesta que damos a nuestras regiones ciudadanas. Combatir la desnutrición y el hambre entre nosotros, disminuir la tasa de mortalidad infantil, no al aborto, servir con profesionalismo y amor para luchar contra las enfermedades, esparcir y sembrar la semilla de la doctrina espírita con el más alto ejemplo de moral y entrega. De esta manera, estamos diciendo, como lo dijimos el día viernes, hermano Néstor Mazzotti, son manos muy humildes las de los centroamericanos, pero esas manos también moldean el barro, el bloque y el ladrillo, y las edificaciones se hacen con esas. Las manos de los centroamericanos están a disposición del Consejo Espírita Internacional
para ayudar a esparcir la semilla espírita en esta región. Queremos combatir la miseria y la pobreza y el atraso social que solo existe en nuestra mente, porque ello es una resultante mental del hombre. Nos consideramos pobres porque así lo hemos creído en nuestra mente. Tenemos muchas riquezas y nosotros debemos de considerarnos altamente ricos. En primer lugar, tenemos vida, tenemos manos, tenemos voluntad, tenemos inteligencia y tenemos un recurso ambiental en nuestros pueblos muy rico. Nuestra hidrografía es ampliamente abundante. Nuestras montañas cubiertas de una foresta que nos da riqueza. Los pastos alimentan nuestro ganado y de ello nos alimentamos nosotros los hombres en Centroamérica para hacer que esta región crezca con riqueza. A un lado, la pobreza mental. Considerémonos ricos y a trabajar. Esa es nuestra propuesta. Queremos promover la igualdad de géneros, hombres y mujeres al mismo nivel. Kardec nos enseñó, el espíritu no tiene género. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Así que hombres y mujeres a trabajar igualmente por nuestra fe. Defendamos la paz con paz. Esa es nuestra propuesta también. Y amalgamémonos todos para construir una unidad angular de fe espírita que sirva de base y de sustentación a la fe espírita mundial. Con este planteamiento declaramos nuevamente: los espiritistas somos progresistas, amamos la justicia, la verdad, defendemos la paz con paz, trabajamos por el bien, deseamos lo mejor para la humanidad y luchamos por un pronto advenimiento de la paz. Nuestra fuerza y nuestro valor residen en nuestra fe espírita, que nos enseñó a amar sin fronteras, a conocer la verdad sin limitaciones. Y eso es libertad. Eso es felicidad. Gracias.